Los referentes del ámbito empresario, político y sindical y las opiniones más calificadas están en Impacto Económico, Enfoque Regional, Opinión Profesional, el poder de las ideas en acción. Impacto Económico, un compromiso con la libre iniciativa privada. Sancor Seguros. Bienvenidos, gracias por estar. Hondo pesar causó el fallecimiento del intendente Horacio Pechi Quiroga. Algo que me impactó es la gran cantidad de vecinos que asistieron al velatorio, expresando una gran tristeza por un lado y por el otro un gran reconocimiento de cómo había transformado la ciudad, de lo que había hecho por la ciudad. Y creo que esa capacidad de transformación tuvo que ver con su visión, su determinación, el coraje para llevar adelante esa visión. Algo para destacar también es el haber sido políticamente incorrecto, animándose a plantear temas que otros políticos los expresan fuera de micrófono. Creo que eso es todo un mérito. Hemos tenido coincidencias y diferencias. Creo que las coincidencias fueron mayores que las diferencias y se plantearon en este programa, en este espacio. Sin duda, una gran capacidad de transformación, un líder político que dejó una huella en la ciudad y en las personas. Anticipo de temas para hoy. En víspera de las elecciones vamos a dialogar con el ingeniero Pablo Servi, candidato a senador por Juntos por el Cambio Neuquén y que justamente ocupará el lugar que dejó el intendente Horacio Quiroga. También más contenidos de lo que fue la Argentina Oil and Gas. Y vamos a comenzar con un tema que siempre me interesa poner de relieve y es el de aquellas empresas que han podido perdurar por varios años. En este caso, hace muy poco se cumplieron 40 años de Semelar. Para plantear el tema, convocamos al doctor Carlos Monetti, es director técnico de Semelar, el Centro de Medicina Laboral, y la contadora Analía Romano, gerente de administración de la empresa. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, les pediría para arrancar, y para quienes no están tan en tema, tan en el sector empresario, ¿qué es Semelar? ¿Qué servicios ofrece? Bien, primero de todo te digo que yo soy uno de los socios gerentes del Centro de Medicina Laboral y soy el director médico, el director médico del Centro de Medicina Laboral. Es una empresa, como bien decís, que hace 40 años que estamos en el mercado, tuvimos alzas bajas y hemos perdurado. A pesar de las crisis, alzas y las bajas, claro, hemos perdurado. ¿Cuántos integrantes tiene Semelar, Analía, aproximadamente? ¿Cuántos colaboradores? Somos alrededor de 25 personas y sumando los profesionales que están en forma permanente, diariamente alrededor de 40 personas. ¿Cantidad de clientes aproximadamente? Sí. Debemos agregar algo más ahí. Sí. Nosotros después tenemos convenios con distintos especialistas cercanos al Centro de Medicina Laboral que son prestadores nuestros, ¿no? Es decir, eso ya pasarían a lo mejor los 100 integrantes, que no son directos, sino son esporádicos cuando uno deriva a alguien al dermatólogo, al neumonólogo, etcétera, etcétera. Claro, profesionales que trabajan en el equipo. Sí, son prestadores, que nosotros cuando los necesitamos, pero como bien dijo Analía, la cantidad de trabajadores son esa y los médicos que trabajan son esos que acaba de... Tenemos una relación más fluida y en forma permanente con ciertas especialidades que son las más habituales, pero llegado el caso, si necesitáramos contactar a cualquier otro tipo de especialidad, lo podemos hacer. O sea, justamente debido a la trayectoria que tenemos y a la cantidad de contactos que tenemos, nos permite satisfacer todas las necesidades que nos pueden requerir nuestros clientes. ¿Y cuántos clientes aproximadamente? Actualmente activos alrededor de 300, o sea, con movimiento constante tanto para los que son exámenes como para lo que es la atención de accidentes de trabajo. Mayormente nos
nos contactan empresas del rubro de petróleo, porque lógicamente en la zona es lo que más pesa. Empresas de servicios, empresas asociadas a las operadoras, y después todos los otros clientes que van llegando a nosotros por referidos justamente de los que hace muchos años que están. Así es como tenemos armada nuestra cartera de clientes principalmente. Bueno, ese es un buen indicador, ¿no? El boca a oído de un cliente. Sí, y de hecho así es como hemos venido trabajando estos últimos años y como también tratamos de mantenernos. ¿Sí? La imagen y la credibilidad y la confianza que nos pueden tener nuestros clientes para nosotros es fundamental, porque en medicina uno no vende un producto, vende un servicio, y el cliente tiene que estar tranquilo de que nos está confiando un activo muy importante de su empresa, que es la gente, y que todo termina traduciéndose en los resultados que tiene la empresa. Claro, tal cual. Carlos, quería agregar. Ella, como bien dijo, los últimos años es así. Ella trabaja los últimos 16 años, diríamos que los últimos 20 años fue así, donde nos empezamos a volcar más al petróleo. Pero esto no empezó así. Esto empezó con la construcción. Nosotros empezamos en el año 79, tuvimos gobiernos a nivel en la provincia donde se hizo mucha obra pública, y nosotros, el fuerte nuestro en ese momento era toda la parte de la construcción y los otros pequeños comercios, ¿no? Las madereras, todo lo que había en el parque industrial hace 40 años. Y tenemos pequeños clientes que están con nosotros hace muchos años, pero como bien dice Analía, son esporádicos que trabajan. Y otro de los impulsos que tuvimos muy grande fueron las grandes obras a nivel de la provincia, porque menos el Chocón hemos atendido al resto de las empresas que han trabajado con distintas subcontratistas, donde en esa época la seguridad te diría que era casi nula, los accidentes eran importantes, graves, muchas muertes. Recuerdo que en la represa de Piedra del Águila, en total, por las estadísticas, hubo como cerca de 11 muertos. 11 muertos. Y en ese momento nosotros teníamos que darle un servicio total. Es decir, el servicio total era, nos derivaban una persona para ser internado. Nosotros, la relación con la Clínica Pasteur fue desde el inicio, ya que uno de los dueños del Centro de Medicina Laboral es el doctor Peláez, Víctor Peláez. Entonces, como decía, nos mandaban el accidentado, pero el accidentado era de Salta, venía la familia, porque era un accidente grave, había que contener a la familia, había que proveer a la familia de hotelería, había que proveer muchas veces el traslado, había que proveerles la alimentación, es decir, contratábamos el hotel, contratábamos dónde desayunar, el restaurante donde la familia iba a comer, etcétera, etcétera. Y cuando el accidentado ese, importante o no tan importante, pero con una fractura que tenía que hacer rehabilitación, no podía volver a Piedra del Águila, entonces le teníamos que brindar todo ese tipo de servicios, porque estamos hablando antes de la RT, ¿no? No existía la RT, ahora la RT se debería hacer cargo de todo. En ese momento se hacía cargo la empresa o las compañías de seguro que atendían a esas empresas. Claro. Ahora, qué interesante lo que vos planteás en cuanto a la evolución que hubo en materia de prevención y que se traduce en totalmente en la parte del petróleo. Es decir, yo me acuerdo que la relación que teníamos con las primeras petroleras fue a principios del 77, 78, que todavía no estaba integrado el Centro de Medicina Laboral, sino se manejaban directamente con la Clínica Pasteur, y nosotros como médicos que estábamos ahí, que no éramos tampoco laborales en esa época, íbamos a las empresas tipo Halliburton, que estábamos recordando el otro día con Postay, que en el año 77 tuvimos una reunión, y él se acuerda, yo me acuerdo, la reunión esa que tuvimos. Y después el impulso fue la prevención, y es fundamental en este tema la prevención.
Y en relación al tema de la salud del capital humano de una empresa, ¿cuáles son los principales problemas que detectan en función de este contacto que tienen con las personas de las empresas? Y bueno, básicamente cuestiones de salud ajenas a lo que son los accidentes de trabajo, porque esos ya son imprevistos. Vemos mucha obesidad. Mucha obesidad, mucho sedentarismo, cada vez gente más joven, que evolucionan. Bueno, esto ya es un tema más médico, pero digamos que vemos año a año que la salud se va deteriorando porque no se toma conciencia de una buena alimentación, del ejercicio. Lamentablemente también lo que vemos es un aumento en las adicciones. Hacemos muchos testeos de alcohol y drogas, cada vez los sugerimos más. Antes únicamente se hacían para las empresas relacionadas con el petróleo por una cuestión de exigencias de las operadoras. Claro. Pero hoy ya se está tomando conciencia de que no es solo cumplir con lo que se exige, sino tratar de prevenir, porque realmente las consecuencias económicas, y sobre todo para una empresa más chica y que no esté relacionada con el petróleo. En Neuquén, lamentablemente, hay una circulación muy grande de sustancias tóxicas. Y no se toma conciencia porque no hay estadísticas reales y no se examina ni se evalúa como se debería. Pero encontramos un porcentaje muy alto. Muy alto. Muy alto en gente joven, y que, ya te digo, tratamos de empezar a que las empresas que nos contactan tomen conciencia de que a cualquiera le puede tocar y que es realmente un riesgo no evaluarlo. Claro. ¿Sí? Y no porque alguien, como lo hablábamos en algún momento, no es porque alguien vaya a trabajar bajo los efectos sino que para una empresa chica un ausentismo generado por una adicción le puede resultar muy caro. En términos económicos, porque tiene que prever quién va a reemplazar a la persona que falta, porque esa persona que falta después obviamente le tiene que dar un acompañamiento. No se puede olvidar si tiene 2 personas para cada puesto de trabajo, y eso en una empresa chica es un costo que no es menor. Las empresas grandes tienen quizás políticas de alcohol y droga, tienen otro tipo de manejo, tienen otra experiencia también, pero... En las pymes vos decís que falta en parte eso. Sí, cada vez más lo sugerimos y vemos que por suerte tiene muy buena aceptación. Claro, es totalmente distinto que te falten 5 personas en una empresa que trabajan 200, que en una pequeña empresa que te estén faltando 2 empleados, ¿no? Tenés 10 u 8 empleados y te faltan 2, el porcentaje es altísimo, con las consecuencias que dice Analía. Yo quería agregar un poquitito más con respecto a la obesidad y el sedentarismo. Sí, un tema preocupante. Realmente es muy preocupante porque crece en forma exponencial esto. Lo vemos en chicos, lo vemos en pibes jóvenes que tienen 18 años, vienen a hacer su primer examen preocupacional y está empezando con 1,80 m, a lo mejor 130 kilos. Tenemos estadísticas y sobre todo en la parte petrolera los vemos entre la dislipemia. La dislipemia es alteración, aumento de las grasas y aumento del colesterol, y la obesidad de primer grado, segundo grado, tercer grado, tenemos el 70% del personal. Claro, realmente es altísimo. 70%. 77%. Entre dislipemia y obesidad. O ambas juntas. Es altísimo. La gente les cuesta mucho porque son enfermedades crónicas silenciosas, no transmisibles. Entonces, si yo me siento bien, estoy gordito, pero me siento bien, pero eso trae sus consecuencias muchas veces a largo plazo, pero otras veces a corto plazo, y se pagan las consecuencias. Sí, te sentís bien hasta que dejas de sentirte bien. Exactamente. Y a lo mejor ya es tarde. Y tenemos que agregar ahí, nosotros tenemos historias clínicas que tenemos 40 años. Es decir, yo veo gente que ha ingresado con 70 kilos y en 20 años duplicó su peso. Pero vos, qué tema, ¿no? Realmente la obesidad, y cada vez lo vemos más, porque se tiende a eso, se tiende al sedentarismo, se tiende a elegir
la película, es decir, ir al cine no por la película, sino porque te dan el pote más grande de pochoclo o cosas así. Sí, menos actividad física, claro. Menos actividad física. Antes a lo mejor era más campamentismo, más salir a jugar a la pelota, más y cada vez es menos, ¿no? Más tecnología, más sedentarismo y bueno, mucho más desarrollado el tema este. Sí, sí. Hay un tema que yo percibo y sé que les preocupa a las empresas, que es el de los certificados médicos truchos. ¿Eso ustedes lo perciben como un problema? ¿Lo detectan o no tanto? Nosotros cuando recibimos la consulta de alguna empresa por algún certificado, es como que ya está muy avanzado el tema, ¿sí? Porque o ya tienen una especie de costumbre en las empresas de que se presentan certificados y realmente hay mucho ausentismo. Certificados truchos, a ver, es muy difícil. Hay que, claro, digo, sin fundamento, digamos. Sin fundamento médico, claro. Y sí, vemos cuando empezamos a indagar un poquito más, a ver, porque llega la empresa, el dueño, por lo general los que vienen son las empresas más chicas, a los que justamente les afecta que falte una persona, porque tienen una persona por sector o dos, y realmente el ausentismo de uno se nota. Las empresas grandes ya tienen implementado con un servicio médico y lo controlan. Claro, lo tienen armado de otra manera y es como decía el doctor, en 200 empleados si faltan 5, no se nota. Entonces, por ahí vienen con un certificado que dice, uy, este muchacho siempre me trae certificado, siempre se enferma los viernes, o siempre se enferma los lunes. O empezamos a indagar y resulta que no es tanto médico, sino que o se peleó con un compañero, o no sé, no le dieron un franco, o quería irse de viaje. Obviamente que están los certificados válidos y las patologías reales, los ausentismos justificados. Pero al no estar instaurada esta costumbre de hacer un control y un seguimiento de los empleados, más que un control, un seguimiento y un acompañamiento de los empleados para ver su estado de salud y verificar que realmente estén en condiciones de cumplir sus tareas, el empleado muchas veces por ahí puede sentirse como, bueno, nadie se fija en lo que me pasa. Entonces, en una empresa chica es un problema. Es un problema. ¿Sí? Al margen de que, bueno, sí, vemos certificados que ya sabemos de determinados profesionales que históricamente sabemos que no son muy ciertos. Claro, certificado fácil, digamos. Sí. Yo voy a poner un ejemplo. Nos citaron en el año 2000 en el hospital Castro Rendón, el director, que yo en ese momento trabajábamos también con la CALF, y el jefe de personal era el hermano justamente del director. Entonces el director me convocó y me pidió que tratara de solucionar el ausentismo que tenía él, porque no tenía idea de la cantidad, pero él veía la cantidad de horas extras que pagaba por mes. ¿Sí? Y bueno, estuvimos trabajando cerca de 2 años, se mejoró, se tuvieron estadísticas, y las estadísticas que nos reflejaron eran que tenía un 30% de ausentismo. Muy alto. 4% es hasta tolerable, ya más de 4 ya es preocupante. Si uno tiene un ausentismo del 30%, la cantidad de horas extras que está pagando es terrible, porque estamos hablando de salud, no es venta de ropa y bueno, falta. No, el enfermero que le faltó, el que lo reemplazaba, tiene que continuar, y a ese hombre que trabaja 16 horas le tiene que pagar este sueldo al 100, este sueldo al 150, y el que faltó le tiene que pagar al 100. Quiere decir, lo que uno gastaría 2, está gastando 3,5. Y ese 30% realmente era terrible, y bueno, se pudo solucionar justamente, como decía Analía, haciendo seguimiento a las personas. Había gente que realmente estaba mal, estaba justificado el ausentismo, pero ese ausentismo se sabía ya que se iba a prolongar en el tiempo y estaba en condiciones de jubilarse. Entonces estabas pagando un sueldo a una persona que ya la podrías jubilar, entonces tenés la capacidad de, porque tenés el puesto ocupado hasta que se jubiló,
entonces ahí podés nombrar a otra persona. Entonces, si la tenés enferma y no vuelve y no la liberás, entonces tenés que pagar horas extras a otro, contratar a otro que está pagando más caro. Entonces, había mucha gente que estaba en condiciones por enfermedades realmente importantes para iniciarle ya el trámite jubilatorio. Bueno, se pudo solucionar en gran parte, y en las empresas también existe mucho certificado, y volvemos, que está relacionado con el tema de las drogas, porque muchas veces se utilizan este tipo de certificados para ocultar el estado de la persona. Claro. Yo quiero agregar aquí que las drogas, el alcohol y las drogas influyen en un 20% en los accidentes de tránsito. Es decir, están involucrados en los accidentes de tránsito un 20% por alcohol y drogas. En los exámenes preocupacionales estamos viendo mucho testeo positivo sobre todo para drogas. Alcohol no tanto, porque vienen preparados. Claro. Vienen preparados, saben que lo van a mandar, entonces vienen preparados. Es difícil, pero hay. Pero de drogas existen. Y pese a que saben que a lo mejor los controlan forma aleatoria, claro. Y normalmente lo hacen después de las fiestas, una cosa así, se detectan a nivel de los controles positivos para complicado, que hay que poner el foco. Sí, y hay que trabajar sobre eso, y sobre todo trabajar la parte de prevención, ¿no? Para terminar, les pido 3 claves que ustedes consideran fueron decisivas y que les permitieron esta continuidad de 40 años. Siempre es interesante compartir la experiencia. Bueno, como bien dijimos, tenemos 40 años de experiencia y hubo periodos de altibajos. Totalmente, ¿no? Al ser un centro de medicina laboral, es decir, nosotros estamos muy en contacto con la realidad, ¿se entiende? Claro. En el año... si me lo podés resumir, Carlos, por ejemplo, en la época de Menem, por ejemplo, nosotros veíamos que, tipo el correo, nosotros estábamos haciendo por día 100 despidos, 100 exámenes de egreso. Claro. Entonces nosotros lo que veíamos que es mucho trabajo hoy, pero es hambre para mañana. Claro. Porque esta persona, obviamente, que deja de trabajar. Así nos pasó muchas veces, donde nos dimos cuenta y entonces nos pudimos adaptar justamente a la nueva realidad económica del país, que sabemos que no, esta vida casi ahora ha sido muy turbulenta. Sí. Bien. Básicamente eso está relacionado con que no perdemos el foco de la realidad. Y Semelar realmente es una empresa financieramente sana. Claro. Entonces eso nos ha ayudado mucho de no gastar más de lo que tenemos en una economía de familia básica. O sea, no podés gastar más de lo que tenés ni querer abarcar más de lo que se puede. Y creo que otra cosa que no es menor es esto de que nuestros clientes llegan referidos del boca a boca. Y eso en Neuquén, si bien es una ciudad grande, no es poco, porque la imagen y la credibilidad es fundamental. O sea, no, es como todo. Yo te puedo recomendar un médico, pero si a vos ese médico te atendió mal, no vas a volver. Entonces, la idea nuestra es esa. Tratar de detectar cuál es la necesidad de los clientes que nos contactan, ver cuál es la mejor opción, el mejor camino a seguir para cada situación que se les plantea, y acompañarlos en la decisión que tomen. El trabajo es muy cercano con la gente de seguridad y recursos humanos o los dueños cuando son empresas más chicas, pero que tienen que sentir que estamos realmente del lado del no somos los, aunque por ahí a veces a los pacientes no les gusta, pero realmente no somos los médicos tratantes de los empleados, sino somos el servicio médico de las empresas que asesoramos a las empresas y al empleado asesoramos. Para que la salud de sus trabajadores, digamos, se mantenga y puedan rendir todos, y salimos ganando todos en realidad. Y otra cosita más para terminar, es muchas veces el cliente no sabe cierto tipo de servicios que nosotros le podemos brindar como para mejorar todo. Claro. Mejorar al empleado, es un empleado que va a producir más, obviamente, es un empleado más sano. Hay muchas veces que
las empresas no lo saben y nosotros estamos para asesorarlos. Gracias por la participación en Impacto Económico y felicitaciones por esta permanencia. Bueno, gracias por la invitación y bueno, un gusto. Pausa. En el próximo bloque, el ingeniero Pablo Servi, candidato a senador por Juntos por el Cambio en Neuquén. Ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAD, el equipo que lo hace posible. El uso de la factura digital te va a servir para mayor seguridad y agilizar el trámite con Edersa. Además, tendrás todo digitalizado en tu computadora y nos vas a ayudar a cuidar el medio ambiente.